tema que vamos a ver hoy es magnitudes atómicas. Lo que les pido es que todo lo que escriba lo pasen en la carpeta, ¿sí? Inclusive pongan la clase si quieren, jueguen como si hubiera sido 2 de abril. Bueno, arranco, lo voy a poner como presentación desde el principio y después voy resolviendo algunos ejemplos, ¿sí? Temas magnitudes atómicas. Bien, primero antes que todo hay que tener en cuenta varios conceptos, ¿sí? Que son importantes porque si no, no van a poder ver lo que sigue. Bien, primero el primer concepto es el de materia, ¿sí? Que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y necesitan saber también 4 más. Bien, acá les puse algo, pero para que lo vean. Bien, la tabla periódica, como ya saben y ya la conocen y ya la usaron antes, ¿sí? Es una tabla que están ordenados los elementos químicos por su número atómico y según sus propiedades, ¿sí? La tabla periódica tiene, creo que actualmente, 118 elementos. Bien, y a su vez también tienen que saber que es un elemento, ¿sí? Es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Por ejemplo, acá les puse algunos ejemplos de elementos, pero hay muchos más, ¿sí? Acá les puse el oxígeno, hidrógeno, plata, nitrógeno, pero sepan que hay 114 más elementos. Bien, sigo. También es muy importante dos conceptos que los vamos a ver ahora, que son los átomos y las moléculas, ¿sí? Los átomos es la unidad más pequeña de la materia, ¿sí? Y las moléculas es una partícula que está formada por 2 o más átomos. Miren en este caso. Antes de volver a las masas, vamos a hacer estos ejemplos. Miren. Yo acá uso un ejemplo, ¿sí? Usé H2O. El H2O que es el agua. ¿Okay? Esto es agua. ¿Sí? Y vamos a poner cosas importantes de esta molécula. Esto es una molécula. ¿Por qué? Porque está formada por 2 o más átomos. En este caso está formada por 2 elementos, ¿sí? Entonces, es una molécula formada por 2 elementos, que son la H, si la quieren buscar, es el hidrógeno, y la O es el oxígeno. ¿Sí? Tiene H y oxígeno. Pero a su vez esta molécula tiene algo en particular. Miren, la H que tiene abajo, ¿ven que tiene un numerito? Ese numerito indica la cantidad de átomos que tiene. Es decir, que el hidrógeno, ¿cuántos átomos va a tener? Acá tiene 2 átomos, ¿sí? Y a su vez el oxígeno, ¿ven que tiene abajo? No tiene nada, no tiene ningún numerito, pero cuando no aparece y aparece el elemento solo, significa que hay un 1 abajo, pero no se suele poner. Es como, por ejemplo, en matemática, ¿vieron la X? La X siempre está elevada a la 1, pero no se suele poner. Entonces acá va a pasar lo mismo. El oxígeno tiene un átomo, entonces el oxígeno que va a tener un átomo. Entonces es importante algo. H2O, ¿qué va a ser? Es una molécula formada por 2 elementos, en este caso 2 elementos que están en la tabla periódica, que son el hidrógeno y el oxígeno, que a su vez cada uno de ellos tiene átomos. Entonces, algo importante destacar es que esta molécula tiene en total 3 átomos. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, y ahora vamos a empezar con el tema. Bien, muy importante. Vamos a ver, ya vimos las átomos y moléculas, vamos a ver dos masas, la masa atómica relativa y la masa molecular relativa. Y después voy a hacer algunos ejemplos también para que vean. Bien, como les puse acá, la masa atómica relativa, o la abreviación que es AR, ¿sí? Ahí lo puse también que es una abreviación, se compara la masa de cada elemento con la unidad de referencia. Es importante que destaquen, que sepan ustedes, que estos números que son las masas, no tienen unidades, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo busco y es 20, listo, va a ser 20, no va a tener ninguna unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les puse acá, la masa atómica del oxígeno, ¿sí? Que por ejemplo el oxígeno, si lo buscan en la tabla, me da 16, ¿sí? Ahora lo vamos a ver igual en una tabla que tengo. Importante. Hay elementos que tienen masas atómicas que no dan un número entero. Es decir, que por ejemplo no me dice 20, me dice 19,89. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Los voy a tener que redondear y ahí directamente pondría 20. ¿Sí? Es importante que redondeen. Miren algo. La masa atómica, ¿sí? La voy a encontrar utilizando la tabla periódica. ¿Sí? Yo la tengo acá, es una tabla que busqué en internet. Ustedes pueden buscar otra, ¿sí? Y miren, porque yo tengo esta tabla y acá me indica
mis masas de cada elemento van a estar ubicadas acá arriba, pero capaz su tabla periódica tiene las masas más acá abajo, así que ojo lo que busquen. Entonces, como recién les dije, la masa del oxígeno es 16, la masa atómica relativa es 16. ¿Cómo la busco? Me fijo, ¿dónde está O? ¿Dónde está O? Me fijo acá. La tengo acá. Tengo que oxígeno, ¿qué es? ¿Qué masa atómica relativa tiene? Va a tener 15,99. Pero como yo les dije antes, como no es un número entero que tengo que hacerlo redondeo, entonces lo redondea, ¿qué número? A 16. Entonces, ¿cómo voy a encontrar siempre las masas atómicas relativas? Si por ejemplo me piden la masa atómica relativa del carbono, ¿qué voy a hacer? Busco nada más la masa en la tabla y lo pongo nada más. No tengo que hacer ninguna cuenta ni nada. Por ejemplo, si busco la masa del carbono, me fijo acá arriba, ¿qué es? 12,01. Entonces lo redondeo, ¿qué me queda? 12. Entonces la masa del carbono, ¿cuánto va a ser? 12. Y ya la tengo. Entonces, para que sepan, todas estas masas atómicas relativas me van a dar directamente el número que lo busco en la tabla. Por ejemplo, la masa, ¿sí?, de oxígeno, de la masa, ¿qué masa? Atómica relativa. ¿Cuánto me dio? 16. Que en realidad me da 15,99, pero la redondeo. Por ejemplo, también la que he buscado, masa de carbono, AR, ¿por qué? Porque es la masa atómica relativa. ¿Cuánto nos dio? 12, ¿sí? Porque la redondeo. Entonces es eso. Esta masa únicamente es buscar en la tabla la masa de cada elemento. Y nada más. Voy con la otra. La otra masa que vamos a ver, ¿sí?, la masa molecular, que se abrevia en vez de AR, es la MR. Y acá les pongo, al igual que la AR, es un número sin unidades que se calcula sumando las masas atómicas de los átomos que la forman. Acá, por ejemplo, les puse el H2O, que es el agua. Miren, lo vamos a resolver porque este capaz es un poco más complicado. Entonces yo voy a querer la masa relativa de quién. Voy a querer la MR de cuál. Va la masa molecular relativa, ojo. Quiero la masa molecular relativa de H2O. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, acá sí que voy a tener que resolver. Busco, primero voy a hacer con H. ¿Cuántos átomos tengo? ¿Ven que tengo 2 átomos? Entonces voy a poner, siempre voy a multiplicar 2 por la AR, que es la masa que buscamos de la tabla periódica, ¿de quién? De H, más a la O que tiene abajo un numerito. ¿Qué numerito es? Es el 1. Entonces, ¿cuántos átomos voy a tener? Uno solo. Entonces, 1 por la AR, que es la masa relativa del oxígeno. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Ustedes dicen, ¿y qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Y pongo las masas que busco en la tabla periódica. Ahora las vamos a buscar. Entonces, acá voy a hacer 2 por la AR de H, que como la buscamos, la busco en la tabla. Voy a mi tabla periódica, busco la H, ¿y qué me da? Me da 1,00. Redondeo, que me queda 1. Entonces yo ya tengo la AR, que me da 1, más 1 por la AR de oxígeno. Ya la habíamos buscado, pero la vuelvo a buscar. Busco en la tabla. ¿Dónde la encuentro? Va a estar más para la derecha. Acá tengo 15,99, que es 16. Redondeo. Pues acá voy a tener 1 por AR de oxígeno, que es 16. Y acá quedo directamente sumo. 2 por 1, que me quedaría 2, más 1 por 16, 16, y que es igual a esto es 18. Entonces, ¿qué nos va a quedar con esto? Que la MR de H2O, ¿sí? Esperen que lo voy a copiar directamente para que les quede ya. De H2O, ¿cuánto es? 18. Y ya está, esa es mi respuesta. Y ahí ya resolví. En esta sí tienen que hacer cuentas. En la anterior solo buscar en la tabla. Miren, les puse unos ejemplos acá para que los voy a hacer yo en realidad. Bien, dicen, el primer ejemplo. Dice, encontrar las masas atómicas relativas de plata y de cloro. Primero voy a encontrar la de plata. Las masas atómicas relativas siempre es AR, ¿sí? Entonces, acá voy a poner la plata, AR, que va a ser igual, y acá el cloro, AR, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco el de plata. Entonces, voy acá, que voy a buscar el de la plata. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Yo sé que son muchos, ¿sí? Pero tienen que ya tener siempre, de a poco se van aprendiendo y van a ir viendo dónde están ubicados cada uno, ¿sí? O lo que pueden hacer si quieren, los que no tienen, es directamente buscar, por ejemplo, masa atómica de plata, ¿sí? Directamente lo buscan y ahí ya les dan, ¿ven?
quieren buscar en la tabla por si no la encuentran, la buscan directamente acá, entonces le da 107,86. Siempre del coma 5 para arriba redondeo. Entonces acá como tengo mayor a 5, y hago redondeo. Entonces me queda directamente 108. Entonces esta, ¿cuánto me queda? 108. ¿Sí? Y no regiro más porque no tiene unidades. Voy con la de cloro. ¿Sí? Vamos a buscar en la tabla. Entonces cloro, 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 lo tengo acá. ¿Sí? Acá lo mismo. El cloro, ¿cuánto tiene? La masa. 35,54. ¿Sí? Entonces ahí que dejo 35,5 directamente. Entonces acá que me queda 35,5. Y ahí se encontré las dos masas relativas. Es solo buscar en la tabla, no tienen que hacer ninguna cuenta. Y tenemos que ya hacer cuenta. Entonces acá arranco. Importante. Acá primero una cosa que decirles. Esto es una molécula, está formada por dos elementos, en este caso, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, ¿cuántos átomos tiene? 2. Y el oxígeno, ¿cuánto va a tener? 3. ¿Sí? Y este CH4, que es metano, también va a tener dos elementos, que es C, lo pueden buscar, que es el carbono, y la H, que la H en este caso es hidrógeno. El C, ¿cuántos átomos va a tener? Va a tener 1, ¿sí? Aunque no aparezca, siempre hay un 1. Y el H, ¿cuántos átomos va a tener? 4. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver. Bien, voy a arrancar igual con el primero. ¿Sí? Siempre tengo que hacer arranco. ¿Cuántos átomos tengo de H? Arranco con H. 2. Entonces tengo que buscar qué cosa. La AR de H. Más. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 3 átomos de oxígeno por, ¿qué cosa? La AR de oxígeno. ¿Sí? Y acá que voy a buscar. Lo busco en la tabla. Las AR se buscan en la tabla. Entonces hago 2 por, busco la de el oxígeno, el hidrógeno, perdón, que nos había dado 1, ¿sí? Ya lo habíamos buscado en la anterior. 2 por 1, más 3 por la masa relativa del oxígeno, que ¿cuánto nos daba? Nos daba 15,99, pero lo redondeamos a 16, ¿sí? Y ahí tienen que hacer una cosa importante. El más, ¿sí? Separa términos, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a hacer primero? Yo voy a hacer 2 por 1, que me queda 2, más 3 por 16, me quedaría todo 50. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué me dio esto? Que la MR, lo voy a poner acá, la MR de H de todo este compuesto, ¿cuánto nos dio? Esperen que como le pongo más chico, lo saco, ahí está. Todo esto nos dio 50. Entonces esta es mi respuesta. Voy a poner azul para que lo vean. Bien, voy con la de abajo, ¿sí? Con el metano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo de siempre. Primero arranco con C, ¿sí? Que es con carbono. Entonces hago 1 por la masa relativa, la masa atómica relativa de C. Más, ¿cuánto? Voy con la H ahora. ¿Cuántos átomos tengo abajo? 4 por la masa atómica relativa de hidrógeno, ¿sí? Igual, entonces acá hago 1 por la masa atómica relativa de C, que hago, la busco en la tabla, la tengo acá arriba, me dio 12,01, es 12, ¿sí? Entonces vuelvo acá y pongo 1 por 12, más 4 por la masa de ¿qué? Acá ya lo tengo, de H siempre es 1, 1. Importante decirles una cosa, las masas atómicas relativas, esas que buscan en la tabla, hay algunas que son las más simples que se les van a ir acordando y las van a saber de memoria y no hace falta buscarlas. Con el tiempo se van a dar cuenta que van a ir pudiendo hacer y no hay necesidad de ir buscando. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? 1 por 12 más 4 por 1, que ¿cuánto me da? 16. Entonces, ¿qué voy a tener? Acá voy a copiar este, pero para que quede. Voy a tener la MR de ¿qué? De CH4, ¿sí? De nuestro compuesto. Acá, aquí va a ser igual a 16, ¿sí? Acá que dice 1 por 12, que es lo ARDC, más 4 por la masa atómica relativa de hidrógeno, me 16. Y acá ya tengo todos, ¿sí? Lo que les pido es todo esto que expliqué, que lo pasen todo a mano y van a entregar todo esto a mano y ejercicios que yo ponga, ¿sí? En Classroom, lo voy a poner en un PDF, lo tienen que entregar para el próximo jueves. Y el próximo jueves voy a subir otro video explicando la continuación de este tema, ¿sí? Pero acá les dejo la respuesta para que lo puedan hacer.
Espero que les haya servido.